Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Esta semana vamos a hacer una aspiradora casera, es súper potente, ¿eh? Que necesitamos una botella que cortaremos la mitad, más o menos. La cuestión es que tenemos que conseguir hacer como una mini botella, ensamblando la parte inferior con la superior. Ahí estamos quitando los bordes irregulares y veis, una mini botella. Bueno, pues más o menos vamos bien si hemos conseguido esto. Ahora el motor lo tenemos que poner en la parte inferior de la botella, pues justo en medio, y tiene que caber muy apretado, porque esto no tiene que moverse nada, porque luego irán las hélices del ventilador, que las vamos a construir con un bote de desodorante vacío. Es aluminio, es muy maleable y la verdad es que vamos a poder trabajar con este material muy bien. Pues nada, ponemos como plantilla para que sea el diámetro interno de lo que es la botella, pero tiene que ser un poquito más pequeño, porque si no las aspas del ventilador rozarán en los laterales y claro, pues hará mucho ruido. Bueno, ahí hemos hecho una serie de cortes para hacer las aspas, pueden ser más o menos. Bueno, yo en este caso he hecho 8 y funcionan muy bien. Y bueno, pues nada, siguiente paso es hacer un agujero justo en medio de lo que son las hélices para poner el eje del motor. También tiene que estar muy apretado, porque esto no tiene que tener nada de juego, si no lo hecho rozará con los bordes con los laterales de nuestra botella. Ahí ajustamos para asegurarnos que no roce y ya pegamos con silicona caliente. Bueno, ya tenemos todo eso, así que vamos a hacer la salida del aire. Lo mejor es hacerlo con un soldador o algo caliente, porque con una broca vamos a tardar mucho y bueno, será un poquito más difícil. Y ya pues ajustamos el motor para que no se mueva. Vamos a hacer una especie de test y vamos a ver, bueno, en este caso está al revés, debería succionar en vez de tirar aire, pero bueno, es para que veáis que tiene potencia y tira bastante aire. Esto que estamos haciendo es para aguantar la tela que usaremos, más bien es como una especie de media, es una media realmente, y es el filtro para evitar que la suciedad que aspiremos pase a las aspas del motor y se ensucie todo por dentro, digamos que permanezca en el compartimento de la suciedad, que es la parte alta de la botella, donde está el cuello. Bueno, lo hemos estirado y ahora cortamos el sobrante. Este paso es muy importante porque bueno, si no se nos va a meter toda la suciedad dentro de lo que son las aspas y no queremos eso, queremos aspirar y que permanezca en el depósito de suciedad. Bueno, ahí vamos a poner una especie de tope para que no se nos vaya hacia abajo y nos dé las aspas, y vemos que el juego es perfecto, queda bastante espacio para luego insertar la parte superior y bueno, ya tenemos casi terminada nuestra aspiradora, a falta de hacer el tubito, digamos, el cuello de la aspiradora. Y nada, pues con silicona caliente y goma eva podemos fabricarnos una pues que funciona perfectamente. Ahora vamos a hacer el asa o el mango, sí, el asa de nuestra aspiradora con corchito de este blanco, que bueno, se corta muy bien, también puede ser de cartón o madera si queremos, pero eso ya a gusto del consumidor. Lo pintamos para hacerlo más personal nuestra aspiradora y lo pegamos también con silicona caliente. Mucho cuidado, no se nos deforme la botella, porque la silicona está caliente y la botella pues con el calor se deforma. Vamos a hacer un pretest a ver si funciona. No hay roces, perfecto, hace ruido de aspiradora pero sin sonar a chatarra interna, que sería el problema de las aspas al rozar con la botella. Así que vamos al T01 a ver si realmente tiene potencia. Tenemos mucha suciedad en la mesa, a ver si es capaz de recogerla, y aún es más, no solo de recogerla, sino de dejarla en su compartimento de suciedad. Pues nada, desmontamos y vemos cómo ha recogido toda la suciedad y bueno, pues es una aspiradora con mucha potencia, hay que decirlo, depende del motor que usemos tendrá más o menos, pero he de decir que he quedado alucinado de lo bien que ha quedado. Y si os ha gustado este vídeo, pasaros por uno de estos dos porque también os va a encantar. Son 10 trucos con botellas de plástico o 10 trucos con pistola de silicona caliente. Ahora sí, nos vemos hasta la semana que viene, compañeros, con un nuevo vídeo. Chao, chao.